familia, esta fría mañana de febrero. Así es, fría mañana. Nos sorprendió el frío, Ignacio. Sí. Y ahora, Hoy nos y ahora hablarás, vamos a... Ignacio, sobre el primer contacto con los europeos. Cuéntanos. ¿Quiénes fueron los que tuvieron el primer contacto con los Sí, europeos? Fueron los pueblos originarios del municipio de Hermosillo, que son los ándale. Kunkaak, conocidos por nosotros como los Seris, que viven frente a la isla del Tiburón, y los Pimas Bajos, que vivieron, y algunos todavía quedan en la orilla del río San Miguel y la orilla del río Sonora cuando llega al final ese río. Y las primeras incursiones españolas datan de 1536, cuando Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien viajaba desde la Florida hasta la actual Sonora, en el río Sonora, a la altura de Ures, se encontró con unos indígenas a los que describe y dice: no tienen maíz y comen polvo de bledo y de paja y de pescado, que toman en la mar con balsas porque no alcanzan canoas. Las mujeres cubren sus vergüenzas con hierba y paja. Que se refería a los seris, Ujú. que vinieron a conocerlo de nuevo. Y en 1539 Francisco de Ulloa también, él dice que había un canal que separaba a la costa de una isla, que se refiere al canal del Infiernillo, localizado en Punta Chueca. En 1539 Marcos de Niza llegó al territorio sonorense y los visitaron unos indígenas que le dijeron que vivían en una gran isla a la que llegaban en balsas y le traían unas perlas de Stone como regalo. Y evidentemente, por la isla que mencionan, era la isla del Tiburón. En 1540 Hernando de Alarcón le puso nombre a la isla como el Tiburón, porque cuando pasó por ahí vio a los seres y se dio cuenta que había muchos tiburones alrededor de la isla. Ese mismo Ujú. año, Capitán Maldonado inspeccionó la costa, llevó consigo un indígena tan alto que los españoles apenas le llegaban al pecho. Siempre describen a Ándale. los seres como muy altos. Y en 1567 Francisco de Ibarra dijo: los indios que están en la costa no siembran, comen el grano del bledo, caza y pescado. Los seres. Y el primer contacto con un europeo en la región de Hermosillo, aquí, lo tuvieron los Pimas Bajos, Uri, que se le llamaba, por eso Uri se llama así, en 1636, cuando el padre Bartolomé Castaño misionó en la cuenca baja del río Sonora, aquí, cerca de nosotros. Y en 1660, el padre Francisco Javier Noriega residía en San José de Gracia, que es un pueblito que está entre Hermosillo y Ures, es el más alejado del municipio. Ahí termina Hermosillo y empieza Ures, que casi no lo visitamos los hermosillenses porque no está a la orilla de la carretera. Es más antiguo que Hermosillo. Y los seris tuvieron su primer contacto con soldados españoles cuando en 1662 los atacaron y mataron a los adultos bajo el fuego de los arcabuces y las espadas. Y los niños sobrevivientes fueron enviados a los pueblos cristianos. Los indios que sobrevivieron por medio de los españoles y por consejo del padre Cabero y misioneros en San Miguel de Ures, se concentraron y fundaron los seris de Pocas Salineros, un pueblo en la misión en 1679 con el nombre de Santa María del Pópulo. Este pópulo estaba hoy en día al norte de San Miguel de Orcasitas. Por esos años, el padre Cabero visitaba Ures, a una comunidad, desde Ures, visitaba una comunidad de Pimas llamada El Titiquín, localizada aguas abajo, donde el río de Sonora se une con el río San Miguel. Si nos suena, es el lugar de origen de la ciudad de Hermosillo. Ujú. Y después tuvieron otros encuentros los seris con los españoles en 1685, cuando Eusebio Francisco Quino, pues conocidísimo, llegó en el barco La Capitana procedente de la Baja California y ancló en una bahía al pie de una enorme sierra. Quino creyó que la isla del Tiburón, a la que llamó Isla San Agustín, era una península y el canal que lo separa del continente una bahía cerrada. A la bahía localizada frente a la actual isla Alcatraz, Quino la llamó Bahía de San Juan Bautista. Es decir, Eusebio Francisco Quino estuvo primero en el municipio de Hermosillo y años después en lo que ya conocemos que fue su parte misional, que fue de Cucurco, Magdalena, para el norte. Y él convivió con los indígenas seris por 2 meses mientras pasaban la tormenta tremenda que pasaba. Y el Quino encontró la Ujú. entrada
y entre comillas decimos, de un río poderoso que al llegar al mar alcanzaba hasta 7 brazas de profundidad. Los indígenas le dijeron que ese río venía desde Ures y Cucurpe, y en tiempo de lluvias desaguaba en la bahía, lo que le pareció razonable ya que encontró árboles y carrizos que seguramente el río arrastraba desde muy lejos. Se refería a la desembocadura del río Sonora al sur de Ures, en la bahía de la al sur de Quino, en la bahía de la Santa Cruz. Ujú. Los vientos obligaron a Quino a quedarse ahí por mucho tiempo y las lluvias, y pronto se ganó el cariño de los seris. Entonces, Quino designó al padre Adamo Gil, quien llegó al Pópulo en 1688 con la orden de levantar el pueblo y convertir a toda la nación seri. De convertir significa convertir al cristianismo, de la que muchos de sus integrantes no confiaban en él. Adamo Gil es el misionero más famoso que estuvo con los seris, o más conocido, y ese hombre en 1692 viajó a la costa a evangelizar a los seris, fundó una misión y ellos construyeron una residencia permanente para él. Poco después de su establecimiento, las epidemias y los ataques de pimas gentiles destruyeron estas misiones establecidas en las inmediaciones del territorio seri, y con ello los esfuerzos de evangelizadores de los jesuitas, quienes nunca lograron incidir en la cosmovisión de la economía seri. Los seri son los únicos pueblos originarios de este territorio, y yo creo que de América, que nunca aceptaron la evangelización de los jesuitas. Wow. El Qué papa interesante. más antiguo que se tiene de la región lo hizo Gil en 1696, aparece en uno de mis libros. Él los llama seris gentiles y llama Pimería Superior a esa región. Aparecen también los ríos de Sonora y Santa María, hoy conocido como río San Miguel, hasta donde desembocan. También aparece otra región, la isla del Tiburón, con el nombre de Isla de los Seris, y una serie de pueblos y 2 misiones. En la confluencia de los ríos de Sonora y San Miguel aparece una ranchería de pimas gentiles con el nombre de Pitín de Pimas Cocomacaques. Este es el lugar donde nació en 1700, el 18 de mayo, fundada por el alférez Juan, que tiene el nombre del Boulevard Progreso, Juan Bautista de Escalante, en 1900, unos cuantos años después de que Adamo Gil hiciera este mapa. Ese es el contacto que tuvieron, el primer contacto que tuvieron los indígenas de la región, seris y pimas bajos, con los europeos, que eran realmente españoles. Muy interesante. ¿Cómo se da esta relación entre españoles y seris al ser un pueblo originario que no acepta la evangelización? ¿Cómo lo podrías calificar, Ignacio, a lo largo del tiempo esta relación? Una relación violenta de permanente confrontación entre los españoles, soldados y los seris. Después mandaron a otro sacerdote, 1700 y tanto, el padre Gallo, y a los 2 meses de estar ahí lo asesinaron los seris. Nunca pudieron entrar los misioneros, nunca pudieron entrar los militares, y siempre estuvieron confrontándose y guerreando con los seris. Una época nomás, 1771, cuando los seris estaban sufriendo una terrible crisis de sed y de hambre, el gobernador Corbalán los mandó traer y los instaló en un lugar que estaba aguas abajo de Hermosillo, en el río Sonora, en un cerrito que se llamaba Cerro de la Conveniencia, y ahí les dio agua, tierras, semilla para que sembraran, y un acueducto que todavía existe, un rastro de ese acueducto ahí junto a la Casa de la Cultura, es lo único que tenemos, y así fue como nació el pueblo de Seris, hoy en día conocido como Villa o Barrio Mágico de Villa de Seris. Interesante, muy bien. Pues Ignacio, como siempre, agradecemos tu colaboración semanal. El próximo miércoles nos comunicamos. Con mucho gusto, hasta la semana que entra. Saludos, es Ignacio Lagarda, cronista municipal de Hermosillo. 8:28, mensajes y volvemos.